Me quiero parar un poquito en el clima de época, la simbología de época que implica lo que estamos viendo, que ya no son simbologías nada más, no son símbolos, como los tuvimos con Milei hablando de espaldas al Congreso y a favor y de frente a la gente, la reducción como esta mesa a 9 ministros de un gabinete que tenía hasta acá 21 ministros, demostrando que no necesariamente por tener muchos ministros la gestión va a ser más exitosa o menos exitosa, más bien en muchos casos termina siendo exactamente lo opuesto. Ya hay acciones de un cambio de época, acciones, que es más que eso. Primero, Manuel Adorni hoy plantea una idea, en síntesis, de que el Estado tiene que achicarse, lo que ha venido marcando hasta aquí, de manera permanente y persistente, no hay duda, pero al mismo tiempo dice cosas concretas, que no habrá pauta para los medios de comunicación durante un año, que todos los contratos del último año, cerrados el último año, están en revisión, quien no entregue la información que se pida incluso será sancionado. Dijo que hubo una reducción del 34% de los funcionarios en el primer día, con ministerios que pasaron de 21 a 9, secretarías de 106 a 54 y subsecretarías de 182 a 140. Y además dijo esto sobre el Estado, que filosóficamente ya es un cambio de época que tiene estas acciones para que pueda ser producido. Adorni lo ponía en palabras de esta manera esta mañana, el vocero presidencial. Lo van a llevar hacia básicamente a hacer 120 metros. Y es relevante entender que este Estado tamaño elefante no puede seguir existiendo. Porque del otro lado tenés gente que lo sostiene con sus impuestos, de manera directa o indirecta, por supuesto, que no logra poner un plato de comida arriba de la mesa. Y eso lo vamos a respetar. Y cuando tengan la información, por supuesto, se las daremos a conocer. A esto habría que sumarle lo que está pasando también como efecto cascada en muchas jurisdicciones. Marcelo Rego, en la provincia de San Juan, redujo 30% en las secretarías y subsecretarías. También hizo un ajuste hacia adentro de la política. Marcelo Rego, gobernador de San Juan, que dijo que va a ser un gobierno austero. Y se paró adelante y se paró arriba de la caja. En una legislatura que además tiene 12 del total de legisladores provinciales. Está en ínfima minoría, va a tener que negociar con el peronismo, con los 19 intendentes de la provincia de Mendoza, de San Juan, perdón, la inmensa mayoría opositora. Pero no es distinto a lo que anunció Rogelio Frigerio ayer, cuando dijo voy a hacer un gobierno austero. Austeridad es clima de época, además de transparente y abierto. Frigerio, cuando asume ayer, con la entrega del bastón de mando que le hace el saliente gobernador Bordet, delante de algunos gobernadores, y Maximiliano Puyaro, gobernador de Santa Fe, y Gustavo Valdés, que aspira a ser el presidente de la Unión Cívica Radical, gobernador de la provincia de Corrientes. Hablando de Maximiliano Puyaro también va hacia una reducción, achicó los gabinetes, o el gabinete, pero además fue un paso más allá en las acciones que implican este cambio de época. Miren cómo habló frente a los oficiales de la policía cuando ayer nombra el propio Maximiliano Puyaro al nuevo jefe de la policía provincial, a quien les dijo que van a dejar de hacer tareas administrativas por 90 días para reforzar el patrullaje, a quien les dijo que van a suspenderse todas las licencias durante los próximos 90 días para hacer foco en el combate contra el delito. Vamos a salir hasta con el último policía y el que no tenga patrullero saldrá a pie o a caballo. Así habló el flamante ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, diciendo además, miren, en Rosario hay 20 patrulleros que hacen patrullajes y tiene que haber 200, es decir, 10 veces más. Pero en este contexto, Maximiliano Puyaro decía cosas como esta, observen. Vamos a presentar un proyecto de juicio por jurados para que si ustedes, ejerciendo el uso de la fuerza que el Estado y la ley les encomendó, tienen un enfrentamiento, que no terminen presos, es ilógico, irracional.
lo que pasó con el caso Nocelli y tómenlo los medios de comunicación, por favor. Un joven de comando radioeléctrico de Rosario, un domingo a las 22 horas, patrullando, ve un hecho de robo, hay un enfrentamiento, le disparan 2 veces y terminó teniendo una condena por homicidio calificado de 24 años. De ahora en más, esas conductas que para mí tendría que haber salido en libertad en ese momento porque le dispararon primero. Jefe, usted era jefe de policía. La va a juzgar un juicio por jurado, es decir, la sociedad civil. Un jurado de personas. Para que la sociedad sea la que juzgue en definitiva los problemas que vive, las angustias que vive todos los días. Y ahí ustedes, policías, hombres y mujeres. Maxi Puyaro, que ayer, fíjense lo que está planteando, ¿no es cierto? Es una mirada bien distinta a la que se tenía hasta acá. Muy en línea con Patricia Bullrich. Muy en línea con Patricia Bullrich. El mismo gobernador, ya en funciones, que ayer, como primera decisión de gobierno, firmó con el flamante ministro de Educación, José Goiti, el decreto que elimina la no repitencia que existía hasta aquí en la escuela secundaria. Porque dijo, entre otras cosas, que la cultura del esfuerzo vuelve a ser prioridad en nuestro gobierno. Puyaro, hablando así. También es un cambio de época con acciones que implican un cambio de época. Miren el tuit, porque definitivamente acá no hay una mirada complaciente. ¿No creen que sea estigmatizante hacer estas cosas? Ayer lo adelantábamos. Firmamos el decreto que elimina la no repitencia en el nivel secundario junto al ministro de Educación, José Goiti. Con esta primera medida derogamos el avance continuo, dejando en claro que no se trata de pasar sin saber los contenidos con el único fin de disfrazar de manera ficticia la tasa de egresos. La cultura del esfuerzo vuelve a ser prioridad en nuestro gobierno. Nuestro desafío es promover y lograr aprendizaje de calidad. Quiero decir esto porque esto también es una acción que implica el cambio de época. Cómo se va a plantar el gobierno o muchos gobernantes frente al accionar de la policía, cómo van a plantarse en materia educativa, qué van a hacer en términos de gestión del Estado y administrativas, qué van a hacer en términos de lo que la sociedad le está demandando de esfuerzo a la política y por lo tanto cuánto van a reducir de eso que es tan oneroso para el sector privado, como bien explicaba el propio Adorni, y que ya no hay margen para poder poner más peso en ese aparato productivo que definitivamente no está pudiendo casi caminar. Ya no solo correr, sino caminar. Lo cierto es que esto impregna también las decisiones de otros. Por ejemplo, Jaldo, el gobernador de la provincia de Tucumán. Vino a la reunión de gobernadores, por ejemplo, en un vuelo no sanitario, en un vuelo de línea. Antes se usaban los vuelos sanitarios. Redujo más de 50 secretarías y subsecretarías. Y el presupuesto del año próximo le imprimió un ajuste superior al 20%, 240.000 millones de pesos menos. O sea, Tucumán también dijo o entendió que el cambio de época implicaba tomar acciones procurando finalmente preservar cuentas públicas y hacer un Estado más ágil, eficiente, que no sea un peso para el sector privado que no lo puede financiar. Quiero simplemente marcar estas cosas porque si no nos quedamos con la simbología, que es muy importante, insisto, porque hace las formas muchas veces al fondo. Ahora, en el fondo empieza a haber cosas. Veremos con qué profundidad, con qué margen, con qué licencia social, con qué cobijo y con qué autoridad política. Pero lo cierto es que ya estamos viendo algo más que simbología. Estamos viendo acciones para un cambio de época.